El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama El padre que dejó un legado de fe. Hubo un hombre en la Biblia que fue alguien que obedeció a Dios, que Dios lo llamó su amigo, que Dios lo llamó de una manera muy especial, pero que cuando cada uno de nosotros empezamos a pensar hoy que se festeja el Día del Padre, no tan solamente en México, en otros países. A nosotros nos tocó hace unos años que anduvimos fuera. Perú también festeja el Día del Padre hoy. Y cuando pensamos en un padre exitoso, pensamos a veces en un padre que logra acumular bienes, que logra construir un patrimonio, que logra alcanzar un reconocimiento, pero sin embargo Dios no lo ve así. Dios no ve a veces la abundancia como algo principal, pero sí lo tiene como algo que cuando el hombre, dice la Escritura, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero cuando el dinero lo usa como un instrumento, Dios entonces ve eso dentro de una posibilidad muy increíble. Entonces la verdadera grandeza de un padre no es lo que deja a sus hijos en cuanto a sentidos materiales, es lo que siembra en su interior. Estamos hablando de valores, de buenos ejemplos, y Abraham tenía estas características, como lo mencionaba hace unos momentos. Fue un hombre de fe, fue llamado amigo de Dios, y a raíz de eso Dios hizo pactos con él, que tú y yo, si nos ponemos y lo vemos bíblicamente, somos hijos de Abraham, porque creemos por la fe que somos salvos. Sí, y entonces esto es algo bien importante. Y que Abraham, ¿qué hizo? Que mientras estuvo aquí en la tierra supo guiar a su familia en los caminos de Dios. Y quiero compartirte 4 puntos, 4 características muy especiales que como padre Abraham tuvo hacia su familia, hacia sus hijos y hacia las naciones, porque el impacto que Abraham generó en Dios fue tan grande que fue llamado amigo de Dios. 1, 2, el pacto que Dios estableció con Abraham fue a las generaciones. Ahorita lo vamos a ver, pero se lo comento así rápidamente. Le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré al que te maldijere y maldeciré al que te maldijere. Y como ejemplo, mire, hubo un presidente, no sé si lo recuerda, que dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas. ¿Sabe cómo murió ese hombre? Con un cáncer de estómago, porque maldijo a Israel. Y desde sus entrañas lo maldijo, desde sus entrañas él murió. ¿Sí? Porque Dios es fiel a sus palabras. ¿Sí? Entonces, por eso siempre nosotros les decimos: vamos a orar por Israel, porque Israel es el reloj profético para saber cuándo Dios va a venir. ¿Sí? Entonces, dentro de este tema vamos a ver el primer punto, que es un padre ejemplar escucha y obedece la voz de Dios. Repito, primer punto, un padre ejemplar escucha y obedece la voz de Dios. Vamos a ver Génesis 12 del 1 al 4, si me lo ponen en pantalla por favor. Génesis 12 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Uno cuando lee esto dice: pues, qué simple, dejar su tierra y su parentela. Pero hay un pequeño detalle. El contexto histórico dice que la familia de Abraham era rica.
La familia de Abraham era rica, tenía grandes posesiones, y entonces imagínese que Dios venga y le diga al hijo, no sabemos si tuvo más hijos, tenía hermanos, en este caso Abraham, pero había muchas posibilidades de que Abraham heredara todo lo de su padre. Imagínese usted en la época actual, un padre que es empresario, que vive en San Pedro, que tiene buen capital, y usted va a ser su heredero. Y que Dios venga y le diga, vete a Oaxaca y a Chiapas, o vete a otro lugar donde hay persecuciones. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Dios le está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no sabía dónde iba, porque le dice, a la tierra que yo te mostraré. Y a veces Dios es así, Dios nos llama a hacer cosas que a nosotros nos parecen y decimos, ¿y hacia dónde voy? Y Dios dice, cuando llegues al lugar yo te digo. Abraham lo que hizo fue que salió y no sabía dónde iba, no tenía todas las respuestas, no conocía todos los detalles, pero Abraham hizo algo muy clave aquí dentro de todo esto: obedeció. ¿Sí? Obedeció a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La fe de Abraham abrió el camino para toda su familia. La fe de Abraham lo llevó a un lugar donde, mira, hay algo bien increíble que sucede cuando tú y yo empezamos a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Nuestra relación con Él crece. Nos hacemos sensibles a cosas que antes de que lleguen, nosotros ya estamos percibiendo, va a pasar esto, y te quedas, caray, ¿y cómo yo es que estoy sintiendo esto? ¿Cómo es posible que la situación todavía no llega y yo ya estoy percibiendo lo que llega? Es bien lindo, hablando humanamente, cuando decimos es algo bonito, es algo que te espera, que tiene una expectativa, pero cuando es algo que te va a causar dolor y tristeza, a veces hasta como que decimos, ay, no quisiera que esto pasara. Pero tiene que pasar. Para Abraham tal vez pudo haber sido algo doloroso, pero a la vez también el hecho de que él escuchara la voz de Dios lo impulsaba. ¿Sí? Entonces, Abraham aquí, ¿qué estaba haciendo? Estableciendo principios para sus hijos y para su familia. Los hijos necesitan padres que caminen con Dios. Apúntalo. Los hijos necesitan padres que caminen con Dios. Estadísticamente está bien visto que entre una familia, cuando el padre acepta a Cristo, entre el 90 y el 95% de los demás integrantes también se convierten. A comparación que cuando una madre se convierte a Cristo, la estadística es abajo del 50%. Entonces el impacto de un padre es bien fuerte, pero no quiero desanimar a las mujeres, porque Dios oye la oración siempre de una mujer. Y ha habido mujeres que por años oraron por su esposo, separaron un lugar, una silla, y cuando le decían, hermana, queremos el lugar, aquí va a estar mi esposo. Y oraban y oraban y oraban, y de repente el esposo llegó y ocupó ese lugar que estaba reservado. En este caso, antes de dirigir una familia, un hombre debe aprender a seguir al Señor. Mire, Dios tiene tantas promesas que darnos a nosotros como hombres. Pero si nosotros no aprendemos a tener una relación clara, firme y específica con Él, hay bendiciones que no van a llegar. Nosotros las podemos tener, sí, pero para esto necesitamos afianzar bien nuestra relación con Dios para saber que lo que viene de parte de Él. No es algo que yo estoy tomando y luego después va a tener consecuencias. ¿Sí? Abraham, como tenía una relación muy clara y muy fija con Dios, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios y obedeció. Ahora bien, dentro de todo esto, ¿qué aplicación me va a dar a mí? La dirección espiritual del hogar va a comenzar siempre con la obediencia del padre. Lo repito,
La dirección espiritual de un hogar va a comenzar con la obediencia del Padre. Tal vez pueda decir, no, ya pasaron muchos años y ya me he equivocado mucho y ya no creo que se puedan corregir. El pasado no lo puedes corregir, pero el presente y el futuro, mientras tengas vida, sí puedes corregirlo. Porque a veces tenemos la tendencia de decir, no, hombre, creo que no se hizo bien. Pero si estamos aún con vida, tenemos la posibilidad de corregir, tal vez no todo, pero sí algo. Y nuevamente retomar el camino. ¿Por qué? Los hijos observan nuestras decisiones más de lo que escuchan nuestros consejos. Se lo pongo en una frase: las palabras convencen, los hechos arrasan. ¿Sí? Los hechos no me van a ver por lo que yo digo, no, van a ver lo que yo hago y entonces van a imitar. Sí. Esto me recuerda en cierta ocasión en una iglesia, fue un mariachi, y dentro del mariachi había una pequeñita que estaba siguiendo lo mismo que hacía su padre. Su papá tocaba el violín y ella estaba con un violín chiquito de 3, 4 años y estaba haciendo lo mismo que su papá. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que hacía. Entonces, en este punto, el padre ejemplar escucha y obedece la voz de Dios. Abraham dejó todo, salió de su tierra, de su parentela, y note bien claro, no sabía a dónde iba. Porque se le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré, pero no había dirección, no había ciudad, no había código, actualmente no había ubicación para llegar ahí. ¿Sí me explico? Porque a veces le decimos a alguien, mándame tu ubicación, y nomás le ponemos ahí Google Maps o Waze y me lleva. Abraham no tenía nada de eso. Abraham, que le dijeron, haga de cuenta que le dijeron, prepara tus maletas y vete. Cuando vayas en el camino te digo a dónde vas a llegar. ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? ¿Lo harías tú? Sí, alguien de fe sí dice, sí, yo lo hago. Sí, eso es algo que tiene la fe. La fe te mueve a hacer cosas que el raciocinio humano a veces no entiende ni comprende. ¿Por qué? Porque como Dios se revela en nuestro corazón y en nuestro espíritu, cuando Dios se revela en nuestro corazón y en nuestro espíritu y nosotros lo identificamos y hay paz en Él, hacemos cosas que humanamente la gente dice, estás bien loco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer. Y a veces decimos, lo que pasa es que tú no entiendes lo que Dios está tratando conmigo. Y parece una locura. Imagínense correr EBDB sin personal, sin maestros y sin nada, pero con esa seguridad que Dios decía, háganlo. Señor, no sabemos qué vas a hacer, pero lo vamos a hacer. ¿Sí? Y esa es la fe. La fe te lleva a avanzar sin ver. Segundo punto, un padre ejemplar construye altares para Dios. Un padre ejemplar construye altares para Dios. Y mira, lo que Abraham hacía, continuamos ahí en Gálatas 12, versículos 7 y 8, por favor, vamos a verlo, si lo puede leer en su Biblia, en su celular, pero vamos a verlo aquí en pantalla, Génesis 12, 7 y 8. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. 7 y 8, perdón. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 8, por favor. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente, a Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué era lo que estaba haciendo Abraham? Cuando tú edificando altares, pero cuando tú piensas en un altar, ¿en qué piensas?
¿Qué haces en un altar? ¿Qué haces tú cuando tú dices, este espacio es un altar para Dios? Te pones a orar, te pones a adorar, te pones a tener esa relación con Dios de momento, tú y yo. Dios, este es el espacio que reservo para ti. Como cuando estás en tu casa y tienes tu devocional y dices, en este lugar agarro mi Biblia, empiezo a leer, empiezo a orar, tomo mi libreta y veo que Dios me revela. Bueno, Abraham hacía esto. Cada vez que Dios lo bendecía, Abraham edificaba un altar. El altar representaba ese punto de adoración y comunión y dependencia de Dios. Lo repito, punto de comunión, adoración, y estaba reconociendo que dependía de Dios. Entonces, cuando tú y yo, con fe, creemos que Dios nos lleva a hacer algo, las voces externas siempre van a decir, no lo van a hacer. Y ¿tú crees que van a hacer ese proyecto? No tienen, a veces te dice la gente, no tienes ni con qué. No tienes, o sea, lana, no tienes las finanzas para hacerlo. Pero tú dices, Dios me está pidiendo que lo haga. ¿Sí? Recuerdo hace años que Dios cuando salimos a Argentina en el 13, pero desde el 12 Dios lo empezó a tratar con nosotros. Y mira, para nosotros una de las experiencias que vivimos fue quebrar el vaso de alabastro. Ese año habíamos comprado un coche que lo compramos con mucho sacrificio, vendíamos el que teníamos y lo vendimos, y mi esposa estaba orando en casa y Dios le dice, Señor, ¿con qué finanzas? Y le dice el Señor, mira, asómate a la cochera, ahí están las finanzas. Y va y se asoma mi esposa y ve el carro. Señor, ¿tú sabes cuánto nos ha costado comprar ese coche y tenemos 3 meses con él? Ahí están las finanzas. ¿A ti te ha tocado soltar algo que con esfuerzo, con trabajo, con sudor, a veces hasta con lágrimas, lo has adquirido y que venga el Señor y te lo pida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El de fe dice, va Señor. Aquel que no tiene esa relación sólida y estable con Él, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Los altares son lugares de sacrificio. El altar también es un lugar de sacrificio, y en ocasiones Dios te va a pedir sacrificar algo. Por eso Abraham entendió que su relación con Dios era más importante que cualquier posesión. Por eso cuando tú entiendes realmente que Dios quiere tener una relación contigo y que en ocasiones te va a pedir algo, tú lo ofreces voluntariamente. Tú lo ofreces y le dices, Señor, bueno, está bien. Nos tocó vender el coche en su tiempo y la gente de repente hubo alguien que nos dijo, véndanlo, pero nomás tener una parte. Y yo, esa no fue la instrucción que Dios nos dio. Dios nos dijo todo y todo es todo. Abraham esto lo vio y dijo, es más importante para mí mi relación con Dios, la presencia de Dios, que cualquier otra posesión. Entonces, los padres, como padres, existe ese deber de establecer una atmósfera espiritual en el hogar. Una ocasión escuchaba a un pastor que decía, alguien le preguntaba y le decía, cuando tú oras en tu casa, ¿cómo oras? Y le decía, cierra la puerta. Dice, varias veces lo hice, cerré la puerta de mi recámara, pero un día Dios viene y me dice, ¿por qué estás cerrando la puerta? Impidiendo que tus hijos vean cómo yo me relaciono contigo y tú te relacionas conmigo. No la cierres, ábrela.
que ellos vean esa pasión y esa devoción que tú tienes hacia mí en tu relación conmigo. Ellos van a ver cuando te vean postrado, llorando y clamando que necesitas de mí, entonces ellos van a hacer lo mismo. Ellos van a aprender cuando te vean. No cierres la puerta. No cierres la puerta. Entonces, no basta solo con asistir a la iglesia. La fe también debe vivirse desde casa. La fe también debe vivirse, debe practicarse desde casa. ¿Y cómo lo hago yo? Tomando ese tiempo. Que mi hijo me vea que yo estoy leyendo la Biblia, que mi hijo escuche que yo estoy ahí viendo YouTube, el discipulado Alba, que estoy viendo otras predicaciones, que el día que no pueda venir por alguna circunstancia el domingo, la predicación se sube, ya sea el domingo o el lunes, estoy conectado con mi iglesia, escuchando lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque quiero esa relación. Un padre ejemplar, ¿qué hace? Ora por sus hijos. Un padre ejemplar, ¿qué hace? Le enseña la palabra de Dios a sus hijos. Por eso Deuteronomios 6:6 fue lo que le dijo Dios a Israel. Dice, estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las pondrás en los marcos de las puertas, las escribirás aún en las manos. Hay formas. ¿Qué haría Jesús? Dice, siempre tienes que recordarle a tus hijos. Es un ejemplo de cómo se debe adorar a Dios. Desde aquí, desde la iglesia, es bien lindo ver cuando un padre está adorando a Dios y luego ve a la esposa, está adorando a Dios y luego ve a los hijos. 1, 2, 3, ahí levantando las manos. ¿Por qué? Porque desde el padre, desde la cabeza de hogar, desde el sacerdote, desde el jefe de familia, es el que está adorando a Dios. Pero caso contrario, si yo estoy así, ¿qué ejemplo estoy dando? Dios desea tener esa relación contigo, conmigo, como padres. Pero sin embargo es importante cómo lo estoy haciendo yo. Buscar a Dios delante de la familia. Volvemos a lo mismo. Los hijos pueden recibir muchos consejos, pero nunca van a olvidar cuando ellas vean cómo el Padre está buscando la dirección de Dios. La palabra, la oración, ese tiempo devocional de leer la Biblia y decir, Señor, ayúdame, ¿cómo le puedo hacer? El rey Josafat, lo vimos en el discipulado, que hizo en su peor crisis de su vida. Le dijo, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando la guerra le apretó fuerte y vio que el ejército estaba bien grande sobre su nación y él era el rey y había pecado fuertemente contra Dios, ¿qué hizo? Volvemos a ti nuestros ojos, con un corazón bien humilde, bien humillado. Y Dios lo escuchó. ¿Sí? Entonces, este segundo punto es un padre ejemplar construye altares para Dios. El tercer punto, un padre ejemplar enseña con su testimonio. Un padre ejemplar enseña con su testimonio. Vamos a Génesis 18:19, por favor. Génesis 18:19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, Dios aquí estaba estableciendo un pacto con Abraham. Pero Dios conocía a Abraham y le decía, yo sé que Abraham va a enseñar a su casa cómo debe seguirme, cómo debe servirme. Y cuando Abraham ya no esté, sus hijos van a continuar en el camino de Jehová, porque ellos van a saber que yo le hice una promesa a Abraham y ellos van a verla. ¿Sí? ¿Qué promesa Dios ha hecho a tu vida?
Se reciben promesas cuando tú tienes una relación con Dios. Se reciben promesas que te dan esperanza y que te ayudan para los momentos difíciles a continuar. ¿Sí? Cuando tú tienes una promesa de Dios y de repente esa relación está ahí contigo y está el tiempo crítico, tú le dices: Señor, tú me prometiste esto, me gustaría verlo. Y depende la sinceridad y la nobleza de tu corazón para ver esto. Dios sabía quién era Abraham y cómo era Abraham. Por eso dijo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, cuando ya no esté él, cuando él ya haya partido, por el ejemplo, por la enseñanza, por todo lo que les dijo, por todo lo que vieron de él, yo sé que la casa de Abraham va a seguir. Dios confiaba en esto, Dios confiaba en Abraham y sabía que enseñaría a la siguiente generación. Sí, por eso es muy importante que nosotros podamos ver el discipulado con lo que yo estoy aprendiendo y cómo lo voy a pasar a la siguiente generación. No se trata solamente de lo que yo esté viviendo, de lo que yo esté pasando, no, tengo que pensar en la siguiente generación. Por eso Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles e idóneos que tengan la capacidad de enseñar a otros. ¿Sí? Ahorita podemos ser pocos, pero mire, yo le digo algo: Dios ve en usted un potencial que ni usted mismo se ve. Dios ve en ti capacidades y dones que a lo mejor ahí están escondidas, y conforme tú estés incrementando tu relación con Dios, estas van a salir a luz, estas van a salir a flote y van a ser de bendición para tu vida, para tu familia y para la iglesia y crecimiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Pensando en la siguiente generación, porque luego después tú lo vas a retransmitir. Y Abraham comprendió y entendió esto: la fe debía retransmitirse, darse a alguien más. No se quedó Abraham con ellos solamente, sino que su ejemplo, su enseñanza, el que lo vieran, el que él siguiera obedeciendo con fe, ¿qué hizo? Nos ha alcanzado hasta nosotros. Entonces la responsabilidad espiritual de los hijos no pertenece únicamente a la iglesia. Pertenece principalmente al padre que enseña desde casa cómo orar, cómo leer, cómo debe conducirse dentro no solamente de la iglesia, sino en la calle, en la casa y con los demás. Esto comienza en el hogar. ¿Sí? Entonces, nuestros hijos aprenderán más de lo que hacemos que de lo que decimos. ¿Sí? Nuestros hijos aprenderán más de lo que hacemos que de lo que decimos. En casa, el hijo observa cómo el papá trata a su esposa, cómo reacciona ante los problemas, cómo administramos las finanzas, pero también cómo servimos a Dios. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios como padres? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios como varones? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Sí? Y mira, yo estaba leyendo, pensando en otro mensaje, pero te quiero compartir en la Biblia un versículo que impactó mucho mi vida. Vamos allá a Filipenses 2:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Yo quiero que lo observe bien cómo lo marca aquí. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Y yo te lo pongo de esta manera: ¿qué te estimula? ¿Qué te está estimulando a buscar a Dios? ¿Existe algún consuelo en su amor? Súper sí, claro que sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Ahorita mire, obsérvelo bien, nosotros estamos pensando en EBDB, estamos pensando en niños, en adolescentes,
en jóvenes e incluye a los adultos. ¿En qué estamos pensando? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? A ver, ¿qué te inspira un niño? Un niño inspira ternura. Un niño inspira hacia el futuro. Un niño inspira hacia la pureza, hacia la inocencia. Y yo te pregunto, entonces, ¿qué te está estimulando a pertenecer a Cristo como individuo? Ay, no me le deja este versículo para otra predicación, Pero ¿por qué se lo estoy planteando así? Porque Dios me decía, Saúl, ¿qué te está estimulando a buscarme? ¿Qué es la motivación principal en tu corazón para hacer lo que haces y para qué lo haces y qué esperas? Porque a veces esperamos algo. Yo lo único que espero ahorita es estar en paz y tranquilidad y saber que se está haciendo la voluntad de Dios. Y Abraham sabía esto, reconecto con Abraham. Abraham sabía esto, porque la vida de un padre se convierte en un sermón diario. Nuestros hijos están esperando ver cómo reaccionan. ¿Cómo reaccionas como padre? ¿Cómo reaccionas cuando hay alguna situación difícil? ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar porque somos seres humanos, porque no tenemos todas las respuestas, porque no tenemos todas las soluciones, pero sí que ellos vean el amor que nosotros tenemos en Dios y a Dios, pero también el amor hacia ellos, cómo los estamos guiando. Este es el punto número 3, que un padre enseña con su testimonio. Y el número 4 es: un padre ejemplar confía en Dios aún en las pruebas. Vamos a regresar a Génesis 22, y ese sí le voy a pedir que lo lea en casa. Génesis 22 del 1 al 12. Génesis 22 del 1 al 12, nomás para que lo ponga como referencia. Llegó el momento más difícil en la vida de Abraham, y como referencia se lo digo. Dios le pide a Abraham, después de que le cumple la promesa de un hijo, en Génesis 22 habla que le viene Dios con él y le dice: Abraham, y Abraham le responde y dice: sí, Señor. Dice: trae acá a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, y ofrécemelo en sacrificio. ¿Cómo hubieras reaccionado tú como padre? Que esperaste 25 años y que ya viviste casi 12 años. Dicen los historiadores que Abraham para esa fecha Isaac tenía aproximadamente 12 años, y que Dios venga y te diga: ofrécemelo en sacrificio. Y ahí entraba nuevamente un altar. Imagínate que Dios te dé una promesa. Yo les comento de nuestro coche, que Dios nos lo dio, y que Dios dijo: véndelo y vete a Argentina. Váyanse a Argentina los dos. No teníamos casa todavía. Teníamos ese coche que habíamos comprado con mucho sacrificio. Pero sin embargo fue más esa motivación en nuestro interior de querer obedecer a Dios, que yo sí le dije: Señor, yo sí me voy, pero espero que tú nos des una casa cuando regresemos. Tenemos el terreno y yo creo que tú puedes darnos una casa. ¿Cómo? No sé. A lo mejor por la obediencia tú puedes operar y obrar y tener misericordia de nosotros y darnos una casa. Abraham, en este momento difícil en el que Dios le pide sacrificar a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, Abraham, ¿qué hizo? Decidió confiar. Continúa diciendo la escritura ahí, que dice que tomó a sus siervos, tomó a Isaac, tomó la leña, todo lo necesario para el altar, y le dijo a sus siervos: vénganse, vamos camino a un lugar que Dios me indique, y vamos a ofrecer sacrificio. Y dice la lectura que cuando él ya vio el lugar, le dijo a sus siervos: ustedes quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ofrecer sacrificio a Dios, vamos a levantar un altar y vamos a adorar a Dios. Vamos
y regresamos. Y pues dice la Escritura que ahí Isaac le ayudó, tomó las cosas, empezaron a preparar el altar, e Isaac le dice a su padre: papá, miro la leña, miro todos los utensilios para ofrecer el sacrificio, pero el cordero, ¿dónde está? Y Abraham, con la fe que tenía, le dijo: Jehová proveerá. Bueno, esto es algo clave para alguien que tiene necesidad. Jehová proveerá. Sí, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero sí lo siento muy fuerte. Alguien que tiene una necesidad y que no sabe ni para dónde, Dios te dice: voy a proveer. Los grandes padres enseñan fe en medio de las situaciones difíciles. ¿Qué hacen? Agarran a los hijos y les dicen: a ver, vénganse, mijo, la situación está difícil. Con una familia hace años atrás, ahorita Dios me recuerda esto, que pasamos una situación difícil, y recuerdo que aquella ocasión mi madre nos agarró a todos y nos dijo: vénganse, vamos a orar, porque esto es con oración. Y oramos y pudimos ver una victoria en Cristo. Sí, esto es así. En la crisis, ¿qué haces? Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios. Y los hijos necesitan ver que Dios sigue siendo digno de confianza cuando las situaciones son contrarias y difíciles. ¿Por qué? Porque entonces el hijo va a aprender quién es Dios observando cómo reacciona el padre en estos momentos de prueba. Y mira, a veces como padres, lo voy a decir de esta manera, está la mujer queriendo soluciones y nosotros no hablamos. Mujeres, ténganos paciencia. A veces no hablamos porque estamos pensando qué hacer y cómo resolver. Pero varón, por favor, dile a la mujer: ¿sabes qué? Estoy pensando qué podemos hacer. Porque cuando tú guardas silencio, la mujer como que dice: ay, este hombre no va a hacer nada. Entonces, varón, mi consejo, te lo digo, aunque estés bloqueado, dile: ¿sabes qué? Déjame pensar qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer, y luego yo te lo comento. Y entonces corre y métete con Dios y dile: ¿qué hago? Sí, a mí me ha tocado hacer eso, y yo ya aprendí con mi esposa y está la situación difícil. Oye, amor, ¿qué vamos a hacer? No, a veces sí le digo: mira, no sé, déjame pienso, estoy pensando qué podemos hacer. Ahorita si tú me dices cuál es la solución, te voy a ser sincero y te digo: no sé, pero déjame pienso. Incluso a veces le digo: déjame oro para que Dios me dirija. Porque necesitamos ser certeros en la decisión que vamos a tomar. La verdadera fe se transmite cuando ellos ven al Padre confiar en Dios, aunque no lo entiendan todo. Último punto de pilón. Quinto, un padre ejemplar deja un legado que trasciende generaciones. Vamos allá a Génesis 17:7. Ya vamos a terminar, hermano. Génesis 17:7 dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo seré siempre tu Dios y el Dios de tus descendientes. Mira, esta es una promesa bien grande, que si tú la tomas y la vives, Dios va a estar siempre con tus hijos. Pero si tienes que establecer un compromiso de que tú tengas una relación con Dios, porque habla de un pacto eterno. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Estableció un pacto con Dios, con Abraham y su descendencia. Siglos después, imagínate, siglos y años, han pasado miles de años y esa promesa y ese pacto sigue vigente. Tú y yo somos hijos de Abraham por el hecho de creer por la fe. ¿Sí? Entonces,
No fue por sus riquezas, no fue por sus posesiones, sino por fe. ¿Cómo está tu fe? Yo te digo algo, nuestra fe se sigue incrementando, nuestra fe sigue creciendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios está respondiendo. Y hoy yo te puedo decir, yo sé que hay lugares vacíos, pero también sé lo que Dios me ha prometido. Y sé lo que Dios me sigue diciendo de tiempo atrás, van a crecer, Saúl. Pastor Saúl, como iglesia van a crecer. Y ahí tú puedes ver los lugares vacíos y yo estoy diciendo, Señor, te creo a ti. Porque esa es la fe, por fe andamos, no por vista. Entonces, la herencia más valiosa no es la material, sino la espiritual. ¿Qué ejemplo ven en ti tus hijos como padre? Las casas se deterioran. Pero los tesoros espirituales que tú y yo estamos haciendo en el cielo, esos están creciendo. Cada acción que yo hago aquí, cada evento en el cual me toca participar, colaborar, hacer algo, si yo lo entiendo que lo estoy haciendo para Dios, para su iglesia, compartiendo mi esposa y yo, la pastora Pili, hace unos días, estoy embelleciendo la novia de Cristo, la iglesia. Si yo vengo y colaboro en pintar, en hacer algo aquí, yo estoy embelleciendo la novia de Cristo. ¿Sí? Sé que hay una autoridad, sé que hay un pastor, sé que hay líderes, pero cuando yo digo lo estoy haciendo para embellecer la novia de Cristo, que es la iglesia, mi concepto cambia. Las cuentas bancarias se pueden agotar, pero una fe genuina va a impactar generaciones. Una fe que cuando la gente vea y diga, ay, híjoles, este sí es un hombre de fe. A mí me gustaría que dijeran eso de mí, no sé a ti. A mí sí me gustaría que cuando me vea la gente diga, tú eres un hombre de fe. Porque eso es ejemplar. Entonces, aquí es, la pregunta que tenemos que hacernos es, no es cuánto dejaremos a los hijos, cuánto vas a dejar a tus hijos, es qué clase de hijos vas a dejar y vamos a dejar en el mundo. Si resumimos todo esto, Abraham fue un padre ejemplar. ¿Por qué? Escuchó y obedeció a Dios. 2, construyó altares para Dios. El altar a veces puede ser un lugar de sacrificio, pero también puede ser un lugar de recompensa, porque Dios te promete cosas ahí, porque Dios te da esperanza ahí. Abraham enseñó a su familia con el ejemplo y confió en Dios durante las pruebas y dejó un legado de fe para las generaciones futuras. ¿Qué estás dejando tú en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y en la siguiente generación? Porque Dios sigue buscando hombres como Abraham, padres que no sean perfectos, pero que sean comprometidos en caminar junto al Señor y guiar a sus familias en estos caminos. Padres, yo te pregunto hoy, ¿qué legado estás dejando a tu familia y a tus hijos? Cuando tus hijos te recuerden en la vida, recordarán solamente lo que adquirieron. ¿Qué me dejó mi padre? Yo escucho a un amigo que me dice, mi padre me enseñó a trabajar la hojalatería y la pintura automotriz. Y ese es el legado que mi padre me dejó y yo quiero hacerlo bien. Recordarán también cómo los guiaron, cómo nos guió papá. Y Dios quiere levantar una generación de padres que como Abraham dejen una herencia de fe, obediencia y amor al Señor.
¿Sabes por qué? Porque el mayor éxito de un padre no es criar hijos exitosos ante el mundo, sino hijos que conozcan y sirvan a Dios. Y para que los hijos sirvan, uno tiene que ser ejemplar y tiene que ser congruente entre sus palabras y sus hechos. El ejemplo de Abraham, un hombre que dejó un legado de fe, sigue vivo hasta hoy. ¿Cuál va a ser el legado que tú vas a dejar como padre? Y no me refiero solo al padre natural, sino también al padre espiritual. Porque la gente está viendo lo que tú haces, cómo lo haces y cómo lo desarrollas. Y que a pesar de que haya caídas, yo tiempo atrás aprendí un refrán que dice, hay caídas que sirven de plataforma de despegue. Que cuando te caigas no te quedes ahí tirado, sino que esa caída te sirva como un trampolín. ¿Para qué? Para recordar la fidelidad de Dios. Yo quiero pedirles que se pongan de pie y que mediten y meditemos un poquito cómo está mi vida con Dios, mi relación con Dios. ¿Qué tan ejemplar estoy siendo para mis hijos? Ahora bien, si ayer no lo fue, también, voy a llamarlo así, hoy tú tienes la oportunidad de ajustar y hacerlo bien. Hoy yo creo que Dios puede estar hablando a tu vida, a tu corazón, y uno puede de una u otra manera resarcir aquello que no ha hecho bien. Pero se necesita mucho valor. Porque se necesita mucho valor, porque se tiene que a veces hasta pedir perdón. En ocasiones pedir perdón por decir, me equivoqué en hacer esto, hijo. Yo te quiero pedir perdón porque me estoy dando cuenta que lo hice mal.